Hermanos, buenas tardes con todos los presentes. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad, siendo que estamos en el mes de la Reforma y continuando con nuestras diferentes actividades, el día de hoy tenemos un webinar por el tema Los cánones de Dor para hoy, que estará siendo impartido por el pastor Alejandro. Él es pastor de la Iglesia Bíblica Paz y Amor. Él va a estar desarrollando este webinar. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Una vez más, somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Vamos a estar teniendo un tiempo de ponencia, la cual será grabada y transmitida en nuestras diferentes redes. Y luego pasaremos a un tiempo de preguntas y respuestas. Así que estén al tanto para que puedan hacer las preguntas al pastor. Adelante, hermano Alejandro. Buenas tardes, apreciados hermanos. Como ya lo decía aquí mi hermano, ya nos presentamos. Por la gracia del Señor, estoy sirviendo acá en Barranquilla. Sin embargo, salgo de Guinea Ecuatorial, un país de África, y estoy por la gracia del Señor acá en Barranquilla pastoreando la Iglesia Bíblica Paz y Amor. Doy gracias a Dios por la confianza de Civitas Day, por esta oportunidad de poder compartir, ¿cierto?, los conocimientos de un tema tan importante que en cierto sentido creo todos, de alguna forma, si bien no hemos leído, hemos escuchado algo. Y queremos saber hoy más o menos um, por qué es importante recalcarlo, por qué es necesario para la iglesia de hoy. Entonces, si permiten, voy a orar para comenzar este tiempo de estudio. Oremos. Señor amado, te damos gracias por habernos reunido en este lugar. Gracias, Padre, por autorrevelarte a nosotros, por darnos el entendimiento de comprender tu palabra. Gracias por la historia de la iglesia, por hombres a lo largo de esa historia, concilios que tú has usado, Señor, para resumir la doctrina bíblica. Muchísimas gracias, Dios, por este espacio. Pedimos que este momento sea de bendición y que todos juntos podamos aprender mayormente de ti y también unos de otros. Te bendecimos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, si me permiten, yo puedo compartir la pantalla para que podamos ir comenzando. Sí, puedes compartirlo, Alejandro. Ya está habilitado. Bien, espero que sí están viendo, ¿cierto? Sí, sí se ve. Se ve muy bien. Ok, perfecto. Hoy nosotros, como decía ahora en la presentación, los cánones de Dort para hoy es un tema que a veces se olvida un poquito por la razón de que cuando una iglesia está empezando una obra de plantación en un nuevo barrio, en una nueva ciudad, generalmente a veces hoy algunas iglesias prefieren sentarse, estudiar la Biblia y hacer un resumen doctrinal de lo que ellos creen sobre la salvación, de lo que ellos creen, digamos, sobre el Espíritu Santo, sobre la palabra de Dios, y todas estas doctrinas que son fundamentales. Sin embargo, hay otro grupo que también hace lo mismo y hace plantación de iglesias, pero en ocasiones prefieren estudiar las diferentes declaraciones de fe existentes dentro de la historia de la iglesia para, digamos, asentar sus bases en esas que ya existen a lo largo de la historia. Y nosotros hoy estamos por estudiar y ver que contienen un fundamento teológico eclesiástico para la iglesia.
de todos los tiempos, digamos, desde el momento que se hizo el concilio o el sínodo. Entonces, desde ese momento, las resoluciones de los cánones de Dort son importantes, no solamente en aquella época, sino también para nosotros hoy. Y eso es lo que nosotros queremos ver. ¿Qué contienen o qué son los cánones de Dort y por qué son importantes para nosotros hoy? ¿En qué nos pueden ayudar? Estas son algunas de las preguntas que nosotros vamos a ir respondiendo. Quisiera recordar que cuando nosotros leemos el libro de Hechos, en su capítulo 15, encontramos un acontecimiento importante. Resulta que Pablo, cuando estaba en las ciudades griegas, habían algunos que salían de Jerusalén, iban a predicar en las ciudades griegas y ellos daban como condición que la salvación dependía también de guardar la ley, específicamente de circuncidarse. Entonces, tanto Pablo como los apóstoles en Jerusalén y representantes de diferentes iglesias se reúnen, en Hechos 15 se relata todo este concilio para debatir el asunto. ¿Por qué? Porque veían dentro de la iglesia una tendencia hacia un error o una herejía. Al ver ellos esta situación, vieron la necesidad de reunirse. ¿Para qué? Para resolver el asunto. Los cánones de Do son declaraciones doctrinales de doctrinas fundamentales. Es decir, no solo ha sucedido en la iglesia primitiva con los apóstoles todo lo que sucedía y era necesario reunirse, corregir esas cosas, sino a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto diferentes ataques doctrinales hacia la doctrina ortodoxa y bíblica de la iglesia. Por eso es necesario y fue necesario en diferentes épocas poderse reunir. Entonces, ¿qué son los cánones de Dort? Son declaraciones doctrinales que están fundamentadas en la Biblia. ¿Qué es una declaración doctrinal? Que eso es importante. Una declaración doctrinal viene a ser el resumen de lo que yo creo o de lo que la iglesia o una organización cree en relación a la enseñanza bíblica, a lo que enseña. Por tomar un ejemplo, si yo digo, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios en sí misma, estoy dando una declaración de fe y estoy diciendo, solo la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero otra persona dirá, la Biblia contiene y también es la misma palabra de Dios inspirada por él. Entonces, ahí hay dos declaraciones de fe, pero ambas, cada uno a lo mejor va a defender y buscar sostenerse de acuerdo a la enseñanza bíblica. En mi opinión, yo me inclino más por la segunda, creo que es lo que la Biblia enseña es la palabra inspirada de Dios, es la misma palabra de Dios y también contiene la palabra de Dios, pero ese no es nuestro tema. Esas doctrinas fundamentales que conforman el sínodo o los cánones de Dort vienen se trataron o se conformaron, digamos, en un periodo de 6 meses mínimamente. No fue algo, empezamos hoy y terminamos mañana como nosotros vamos a ver ahora. Fue representantes de diferentes sínodos, de diferentes lugares de la iglesia. Y ahora vamos a ver en qué lugar surge esta inquietud o vamos también a que es la herejía que obligó a que se hiciera este sínodo, a que se hiciera este concilio. ¿Cuál fue la herejía? Nosotros vamos a ver dentro de este espacio de tiempo la respuesta que
los representantes de la iglesia en esa época dieron a la herejía que inquietaba la ortodoxia de la iglesia. Más o menos esto es lo que nosotros vamos a ir viendo hoy y por eso les voy a pedir toda la atención y no solamente la atención, sino que también puedan hacer anotaciones y tal vez al final hacer preguntas. Bien, vamos a mirar cuál es el contexto de los cánones de Dort. ¿Cuál es el contexto? Dónde se desarrolla? ¿En qué lugar? Y vamos a ver que podemos rescatar tres tipos o varios tipos de contextos para hablar de los cánones de Dort. Podemos hablar del contexto histórico, es decir, qué es lo que sucedía históricamente hablando, políticamente hablando, en ese tiempo. Podemos hablar también del contexto eclesiástico dentro de la iglesia, qué es lo que estaba sucediendo, y podemos hablar también, digamos, del contexto teológico, teológicamente, que contienen los cánones de Dort. Como decía ahora, a mediados o a finales de 1618 y a principios de 1619 es cuando el concilio se convoca y ese concilio viene a ser clave para qué, para la fe reformada desde ese momento y más adelante ahora vamos a ver por qué. Este evento tiene un lugar político hablando, tiene un lugar teológico y también tiene un lugar eclesiástico. Y todos esos campos, cuando se desarrollaba este concilio para poder llegar a una solución, a la respuesta que se necesitaba, pues era un escenario bastante complejo, no era algo fácilmente digerible, sino que era algo pues difícil para las personas en ese entonces. Podemos ver que esto creó ciertas divisiones, no solamente dentro de la iglesia, sino Corea, la misma nación, los Países Bajos, como vamos a ver ahora, corrían el peligro de ser un país dividido y vamos a entender por qué. Vamos a entender por qué políticamente hablando también era un peligro todo esto, lo que estaba pasando y entender cuál era la urgencia. Dentro de los cánones de Dort, podemos encontrar ciertas afirmaciones doctrinales que vamos a estudiar más detalladamente, como lo puede ser la predestinación, como lo puede ser la expiación, la gracia, la soberanía de Dios, cómo todas esas cosas llevaron y afectaron a la iglesia, cómo um, el cuestionar, podemos decirlo así, lo que es la soberanía de Dios y la gracia soberana de Dios, cómo cuestionar esas cosas trajo crisis o urgencia de corregir y de hablar dentro de la iglesia y tener esta reunión. Lo que podemos ver es que el sínodo o este concilio defendía exactamente lo que ya habían hablado los documentos, digamos, como la confesión belga, ah, el, eh, ellos, porque ya habían dos documentos anteriores que sostenían un resumen doctrinal también importante. Sin embargo, ellos cuando están respondiendo, como ahora mismo lo vamos a estudiar, no se preocupen, tal vez estoy dando detalles por encima, vamos a mirar todos los detalles ahora. Cuando el sínodo viene a responder a las herejías que nacen, ellos también se basan no solamente en la Biblia como documento fundamental, obviamente ellos tenían la Biblia como máxima autoridad, sino que también ellos se basaban en otros documentos que ya existían, otros dos resúmenes doctrina que ya existían. Por eso nosotros vamos a poder ver parte por parte el contexto en el que se desarrolla cada una
o sea, en el que se desarrollan los cánones de Dort. Como estaba diciendo, hay un contexto histórico, hay un contexto histórico. Dentro del contexto histórico podemos encontrar el contexto político, qué es lo que sucedía en ese tiempo, 1618, 1619, incluso años antes, 1609, 1610, lo que estaba pasando con Países Bajos es que ellos estaban en medio de una lucha, podríamos decir, en medio de una guerra de querer independizarse completamente de España. Es decir, los Países Bajos como nación, y obviamente vamos a ver ahora cuando en esa época estamos diciendo Países Bajos, estamos pensando prácticamente en 7 países, que eran los 7 países unidos de los Países Bajos, se llamaban así en ese entonces. Ellos estaban luchando por la independencia. Ellos querían ser un país independiente, un país soberano, pero ellos estaban luchando contra España. ¿Por qué España? Porque España en ese tiempo tenía un imperio y el imperio, digamos, la religión católico-romana predominaba, digamos, en ese tiempo en cierto matiz en España. Sin embargo, cuando empieza a nacer la reforma y cuando todo eso empieza a crecer después de Lutero, después de Calvino, podemos ver que el evangelio y la ortodoxia de la interpretación, la teología ortodoxa empieza a diseminarse, empieza tomar lugar, empieza a tomar terreno. Y uno de los lugares donde tomó mucho terreno fue tanto España, Inglaterra, Francia, Suiza, también estamos hablando en ese caso de los Países Bajos. Los Países Bajos estaban en ese proceso políticamente hablando de querer tener su propia independencia. Pues aparte de esas tensiones políticas de querer independizarse, también habían divisiones dentro del mismo Estado, divisiones religiosas. ¿Por qué? Fíjense, hermanos, que en ese tiempo, cuando, digamos, Constantino, el emperador romano, cuando toma el imperio, declara la religión cristiana como la religión del imperio. Sin embargo, si observamos bien, era más una estrategia política, porque donde hay muchas religiones dentro de un mismo imperio, pues el imperio también está dividido. Entonces, no solamente era un problema político, no solamente era un problema eclesiástico, teológico, sino también era un problema sumamente territorial, social. ¿Por qué? Porque si hay una herejía que se está filtrando dentro de la iglesia va a tener una fisura, una división. Y si hay una división y dos teologías predicándose en el mismo estado, un estado que apenas está recibiendo la independencia o está luchando por la independencia, entonces ese estado corre el riesgo de volver a dividirse en opiniones dentro del mismo estado. Por eso era um, una tensión bien grande el contexto en el que se hizo el sínodo de Dort, el contexto en el que se hizo. Pero había un propósito. A pesar de, digamos, la tensión política, de las divisiones religiosas, había un propósito por el cual el sínodo tenía que reunirse y el propósito era convocarlos para defender la teología calvinista. Aquí quiero hacer un paréntesis. A veces cuando escuchamos cánones de Dort, resumimos lo que comúnmente llamamos los 5 puntos de Calvino. Si bien podemos decir que los cánones de Dort, podemos sí decir que cuando los estudiamos están defendiendo cabalmente la enseñanza de Calvino o la interpretación de Calvino y la iglesia reformada, pero no podemos decir que los cánones de Dort, o no debemos decirlo, que los cánones de Dort son
los 5 puntos, llamados así, entre comillas, los 5 puntos de Calvino, que igual nosotros sabemos que esto se formó incluso después de Calvino, ah, pero lo que podemos decir, lo que podemos entender es que el sínodo fue convocado para defender la ortodoxia, es decir, la doctrina pura de la Biblia. Es decir, venían a ser biblistas, personas que estudian la Biblia y llegan a una conclusión de la enseñanza bíblica, dando una respuesta bíblica razonable y teológica a todo lo que está siendo infiltrado dentro de la iglesia. De manera que también tenía esa convocatoria, era la unidad de la iglesia reformada. ¿Por qué la unidad de la iglesia reformada? Porque habían amenazas de doctrinas, um, de doctrinas divididas. Algunos empezaban a pensar de una forma, otros sostenían el pensamiento tradicional de la iglesia. Entonces, es confusión y se estaba enseñando la misma iglesia, aunque en diferentes iglesias locales. Y ahora vamos a ver que en la misma Universidad de Leiden hubo diferentes opiniones dentro de esa universidad fundamentales y ahora vamos a mirarlo, vamos a ver cuáles eran las causas de todo eso. Sin embargo, hasta aquí yo quiero que el contexto político de esta reunión, de esa convocatoria, no era algo fácil. Y por eso la urgencia, porque tanto la iglesia como la soberanía del Estado estaban en peligro. Ambas cosas estaban en peligro. Mirar ahora el contexto teológico, la doctrina fundamental que se ponía en cuestión o la doctrina que se quería corregir es soteriología, es decir, la doctrina que estaba siendo mermada, estaba siendo atacada. Ya habían algunos pensamientos que, bueno, se le escucha y se dice, parece que tiene un poquito de verdad, pero está mezclando algunas cosas y finalmente pues se vio que fuera de sitio. En la soteriología especialmente se estaba poniendo en duda el papel de la gracia de Dios en la salvación. Recordemos que la gracia es, como se explica, un regalo que nosotros recibimos, pero que no merecemos. Es como un profesor llegar a una clase, estudiantes presentar un examen. Si todos un cero, que ¿quién debe pasar el curso? Obviamente ninguno. Pero el profesor puede decidir libremente quién pasa y quién no pasa por ser el director de su cátedra. Obviamente no quiero que pensemos que la gracia de Dios es de esa manera, sino estoy dando una pequeña luz a, a qué es lo que se estaba atacando. Se estaba atacando la soberanía de Dios en la salvación. ¿Y quién lo estaba haciendo? Antes hemos pensado que es Jacobus Arminio. Exactamente, no es él directamente quien está en el concilio defendiendo la doctrina arminiana. Ahora empezamos a aterrizar. ¿Cuál era la herejía? La herejía, es decir, Arminio fue un hombre destacado al inicio ortodoxo, de buena enseñanza. De hecho, fue profesor y con el tiempo él empezó a estudiar
la confesión de fe belga y el catecismo de Heidelberg, él empezó a cuestionar ciertas enseñanzas que Juan Calvino había enseñado, ciertas enseñanzas que la iglesia reformada estaba defendiendo, como la gracia de Dios, como la soberanía de Dios. Y ahora nosotros vamos a ver eso. Él empieza a cuestionar todo eso desde 1609 o un poquito antes, sino que en 1609 es cuando él pone a la luz su pensamiento. Él pone a la luz su pensamiento. Cabe destacar aquí que en realidad cuando él pone a la luz este pensamiento, ya habían sospechas anteriormente. Él lo que hacía es enseñar internamente en la iglesia donde él estaba liderando. Lo que él hacía es empezar a enseñar el arminianismo para que entendamos. Él estaba enseñando esta corriente teológica dentro de su clase. Él ya empezaba a tener seguidores y estos rumores empezaron a escucharse en los Países Bajos. Todo eso se empezó a escuchar cuando él era profesor juntamente con Franciscus en la Universidad de Leiden. Ellos ambos eran amigos. Cuando empieza a escuchar las enseñanzas de Arminio, él empieza a, a tener dudas de él y él lo llama a solas primeramente. Él le hace las preguntas como colega, como amigo. Estoy escuchando, me parece que usted está un poquito en desacuerdo a la doctrina ortodoxa, tradicional y bíblica que la reforma está defendiendo. Y él lo negó absolutamente. Es decir, Arminio negó y dijo, no, yo no estoy en contra de, de nada. Él negó completamente el asunto. Sin embargo, después de un tiempo, él publicó una serie de artículos que luego venían precisamente en desacuerdo. Y como nosotros sabemos, más adelante los llamados arminianos, diciendo, sino él fue el promotor. Y claro está, él defendía esos 5 puntos. Él los defendía, él los inicio, por decir, veían y notaban cierta cercanía con las enseñanzas pelagianas, el cual enseñaba que el ser humano puede llegar a total plenitud o incluso alcanzar la salvación independientemente de la gracia de Dios, independientemente incluso del lado de Cristo. ¿Por qué? Porque el ser humano tenía el libre albedrío y entonces podía elegir y optar por hacer el bien y con su libre albedrío podía ir mejorando hasta llegar a un estado de santidad. Entonces, cuando empiezan a escuchar a Jacobus, ellos entienden que ya se rechazó la enseñanza pelagiana, pero pareciera que nuevamente se está infiltrando. Si bien Arminio no puede decir que era seguidor de Pelagio, sin embargo, su enseñanza empezaba a ser similar. Entonces, teológicamente, ¿cuál era la doctrina que se ponía en cuestión o que se venía a debatir en el concilio de Dort o en el sínodo de Dort? Era en la salvación. Pues dentro de la iglesia aquí no es exenta. La iglesia aquí no es exenta de de lo que está pasando. La iglesia reformada en los Países Bajos, como estábamos diciendo, si el mismo Estado estaba en proceso de, um, de, de independizarse, si estaba en el proceso de tomar parte, de tomar forma, entonces la iglesia también estaba en ese proceso de adquirir una identidad reformada.
La enseñanza reformada estaba tomando lugar dentro de los Países Bajos. La enseñanza reformada estaba siendo ya ampliada, entendida, predicada, enseñada dentro de lo que es los 7 estados de los Países Bajos, que estos 7 estados pueden ser de Francia, no parte. Empieza a crear divisiones dentro de la iglesia. Obviamente, si hay una nueva doctrina que se está enseñando, entonces hay personas que van en pos a, y son, simpatizan con esa doctrina, simpatizan con Arminio. Sin embargo, defender las tradiciones reformadas, empiezan a defender, como voy a ser insistente, la ortodoxia de la palabra de Dios, la ortodoxia doctrinal. Ellos empiezan a, no, eso no es correcto, todo lo que estamos viendo no es correcto y por lo tanto hay una división dentro de este momento. Y tanto la religión como el Estado explicado. Se trataba de que la religión, si bien la misma iglesia no veía, no podemos asegurar que en todos veían a la iglesia como un brazo del Estado, pero sí el Estado sí veía muchas veces segura. Si la iglesia, si la misma, o sea, si el mismo Estado, si el mismo gobierno, podemos decir, si el mismo país contiene una misma religión, entonces no, ya hay una parte social que se ha encontrado equilibrio. Entonces se tratan otros asuntos. Pero como la iglesia y el Estado eran muy relacionados, ellos estaban muy entrelazados, trabajaban juntos en muchos asuntos. De hecho, el Estado participa, el Estado ayuda. Prácticamente no es la iglesia la que convoca a las personas, no es la iglesia, porque el Sínodo de Dort no fue un concilio nacional, no fue algo simplemente local, sino se convocó a representantes de iglesias reformadas en todas partes, como Inglaterra, como Francia, Suiza y diferentes países. Ellos vienen a Holanda, en la ciudad de Dordrecht. Ellos allí empiezan a, a tener ese concilio, a tener ese debate, a charlar y hablar sobre esas doctrinas. Una de las cosas importantes que podemos rescatar hasta aquí, hermanos, es que ver la importancia y la necesidad de que la iglesia reconozca cuál es la doctrina ortodoxa. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos el contexto en el que estamos eclesialmente hablando o teológicamente hablando, si nosotros no somos capaces de percibir una infiltración, podemos dar un ejemplo en una de las canciones que cantamos en la iglesia. Si no podemos percibir que una canción no tiene un contenido bíblico, entonces la iglesia está en peligro porque se están enseñando dos cosas al mismo tiempo. La predicación a lo mejor es ortodoxa, sin embargo, si las canciones son de otro mensaje, de otra corriente, entonces dentro de la iglesia, véase o no, hay un problema y hay una división. Entonces empezamos a llegar y a desembocar a la cuestión en verdad que nos tiene aquí hoy. ¿Cuál era el contenido de los cánones de Dort? Ellos se reunieron para dar respuesta a las enseñanzas arminianas que estaban naciendo. Dijimos, pasaron 6 meses en el concilio reuniéndose y finalmente ellos publican los cánones de Dort en 5 capítulos. Si nosotros vamos y miramos en algunas fuentes, en algunos libros, ponen 4 capítulos. Eso es porque el capítulo 3 y el capítulo 4 se unen, se les hace uno porque prácticamente están hablando de algo muy, muy, muy similar.
En el capítulo 1, ¿cuál es la doctrina que ellos defienden? En el capítulo 1, los cánones de Dort defienden la predestinación divina, la elección incondicional. Eso es lo que ellos están defendiendo. Más adelante, ahora vamos a tomar un poquito más de detalle y mirar la Biblia. En el capítulo 2, lo que ellos están defendiendo es que um, la muerte de Cristo y la relación de los hombres, es decir, la muerte de Cristo con la relación con los hombres, en otras palabras, la redención del ser humano. En el capítulo 3 y el cuarto, ellos están hablando de la corrupción del hombre y de la conversión a Dios. Aquí es donde nosotros empezamos a entrar en cierto debate y finalmente en el capítulo 5 hablan de la perseverancia de los santos, en otras palabras, la seguridad de salvación. Esos 5 puntos, vuelvo y repito, no, no o, Calvino no estuvo en este concilio, él no estuvo. Es decir, no podemos atribuirle este, este documento, no se le puede atribuir. Sin embargo, podemos decir que las enseñanzas que dio Calvino previo a este concilio fueron las enseñanzas que también tomaron los defensores de la ortodoxia para defender la sana doctrina. Es decir, las doctrinas de Dort refutan o refuerzan, mejor dicho, refuerzan, defienden, están a favor de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Qué significa o qué implica todo eso? Empecemos a mirar ahora capítulo por capítulo para luego poder ver al final cuál o cómo nos ayuda a nosotros en el día de hoy. En el capítulo 1, ¿cuál era la herejía que ellos estaban defendiendo? Pues los arminianos sostenían que Dios elige a las personas basándose en su presciencia, es decir, Dios sabe todas las cosas antes de que sucedan. Por lo tanto, van a ser salvos los que Dios sabe que van a aceptar la salvación. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Vuelvo y repito. Ellos estaban diciendo, Dios sabe um, quiénes van a aceptar, no quiénes van a ser salvos. Aunque sí también lo sabe, y lo sabe por qué, porque sabe quiénes van a aceptar la salvación. Es decir, Dios trae una oferta al ser humano y él ya sabe de antemano quién va a aceptar su oferta. De manera que él solo la ofrece a aquellos que él sabe que van a aceptar su oferta. Esa era la herejía. Parece algo ortodoxo, pero se embarulla cuando ya empiezan a defender que todo esto de alguna manera está centrado en el libre albedrío de la persona. Es decir, que el ser humano tiene la suficiencia y la capacidad moral de buscar a Dios y de elegir a Dios, la capacidad moral de entender la salvación y buscar la salvación por cuenta propia. Finalmente, elegir la salvación. Aquí hay un problema. El problema es, no entenderíamos dónde podemos encajar el capítulo 7 de Romanos. Porque Pablo dice, yo hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, es que en el ser humano, o eres, o sea, o estás bajo el dominio del Espíritu Santo, o estás bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Y una de las dos te hace tomar las decisiones. En otras palabras, el libre albedrío para Pablo, él no lo tiene.
Él no tiene esa libertad. Pero sí podemos ver y concordar que sí, Adán y Eva sí tuvieron esa libertad, porque todavía ellos no habían entrado dentro de la esfera pecaminosa, sino que tuvieron un tiempo fuera de ella. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de, del sínodo? Ellos se reúnen y escuchan esto. Ellos responden en 5 puntos, en 5 partes. Ellos dicen la elección y la reprobación. Es decir, Dios elige sobrenaturalmente a algunos para la salvación. Ojo, la Biblia en ningún lado está diciendo que Dios elige a algunas personas para la perdición. No podemos leer eso literalmente en la Biblia. Pero llegamos a la deducción de que Dios elige a personas para la perdición. No debemos decir esto porque la Biblia no lo dice, pero sí debemos decir que la Biblia dice y enseña que Él es el que ha decidido sobrenaturalmente salvarnos a nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos defender esa doctrina? Pues bien, cuando nosotros leemos el libro de Efesios capítulo 1, versos 4 y 5 dice, nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es decir, este texto lo que está encerrando es que Dios mismo escogió a las personas para ser salvas antes de la fundación del mundo. Es decir, que el plan de salvación no comienza en Génesis 3:15, comienza antes el plan de salvación, desde la fundación del mundo. Si nosotros leemos Romanos 8, 29 y 30, a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. De manera que todavía seguimos viendo que no se trata de la libertad del hombre eligiendo a Dios. No, se trata de que el ser humano recibe soberanamente la salvación. Romanos 3:24 dice, porque fuimos justificados gratuitamente. La justificación ahí está hablando de la imputación de la justicia de Dios a nosotros, a aquellos que han de ser salvos. Entonces, nosotros cuando miramos nuestra cultura, podemos encontrar en nuestra cultura la exaltación del libre albedrío. Es decir, yo tengo la capacidad de elegir una y otra cosa. Bien, nosotros tenemos la capacidad de elegir si vamos a cocinar pollo o pescado, claro está. Pero nosotros no tenemos la capacidad de elegir ser salvos o no ser salvos. Y ahora vamos a ver por qué. Dentro de ese primer capítulo, en una sola palabra, lo que ellos defienden es la divina predestinación. Dios es el que predestina para salvación. Y esta salvación es una elección divina inmutable. Es decir, si eres predestinado para ser salvo, eso es inmutable. Ahora bien, en el capítulo 2 entendemos lo que ellos estaban defendiendo. Según el capítulo 2, ellos veían otra forma. Y lo que ellos estaban hablando es
que Cristo murió por todos los hombres de manera que, um, de manera indefinida. Es decir, todo ser humano, Cristo estuvo en la cruz por todos. Bien, eso parece lógico. ¿Por qué? Porque tal vez están tomando Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Versículos antes, Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí se les embarría un poquito todo cuando lo dicen en el versículo, en el capítulo 1. Vean, hermanos, el sínodo da una respuesta a esto. El sínodo dice, Cristo murió eficazmente solo por los elegidos. Enfatizo, eficazmente, solo por los elegidos. Eso quiere decir que la muerte de Cristo en la cruz es aplicada para salvación a aquellos que soberanamente Dios ha predestinado para la salvación. Nada se desvincula de la otra cosa. Dios ha predestinado para salvación y por eso Cristo ha muerto en la cruz, ha entregado su vida en la cruz para salvación de los que han de ser salvos. En ese lugar ellos empiezan a defender principalmente 4 puntos y defienden el propósito de la expiación, ellos defienden la eficacia de la expiación, ellos defienden la redención. Es decir, la predicación universal en que nosotros sabemos que Cristo murió eficazmente solo por los elegidos, pero la forma bíblica que Dios ha establecido para que estos elegidos sean salvos, a pesar de haberlos sobrenaturalmente elegidos, es mediante la predicación del Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la manera bíblica de llegar a ellos, porque algunos piensan, entonces, si Dios ha elegido, ¿para qué vamos a ir a evangelizar? Vamos a evangelizar porque este es un mandato bíblico y es la forma bíblica que Dios ha establecido para que la salvación sea eficaz en aquellos que Él ha elegido. Mateo capítulo 1, verso 20, un pueblo de sus pecados. No está diciendo Él salvará al mundo entero de sus pecados, a su pueblo. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. No todo el mundo somos ovejas. Las ovejas son aquellas que él ha llamado. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me orando al Padre, el Padre, él está ahí, esa es una oración magnífica cuando la leemos completa. Él ora al Padre y le dice, Padre, usted me ha dado, tú me has dado a un grupo de personas. No solamente oro por los apóstoles, sino por los que han de venir después de él. Pero yo no estoy orando por todo el mundo, estoy orando por los que tú me has dado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, hablando ya de la suficiencia de la obra de Cristo. Recordemos en Hechos, Él añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. A la iglesia Dios añadía a los que han de ser salvos. Se trata de que Dios, Él es el que elige soberanamente. En la cruz padeció por los elegidos y esa elección es aplicada eficazmente solo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para nuestro mundo de hoy?
Antes hemos dicho, estamos en un mundo donde se alaba mucho el libre albedrío, pero también estamos en un mundo donde podemos ver um, todo es universal, todo es inclusivo, todo es aceptado, aceptamos todo, no tenemos ideas concretas y por lo tanto, si somos inclusivos, eso significa que Cristo murió por todos. Entonces la respuesta que escuchamos por ahí, nosotros somos hijos de Dios, yo no tengo problema con Dios, Cristo murió por todos. Entonces nosotros tenemos dentro de la iglesia personas que piensan de esa manera porque estamos en una sociedad que piensa de esa manera. Sin embargo, esta doctrina lo que afirma es que la obra de Cristo y segura únicamente para aquellos que Él decidió morir por ellos, a aquellos que su obra de Dios alcanzó. Entonces, nosotros podemos ver ya el cuarto capítulo de la resolución del concilio después de 6 meses de reunión. Otra herejía que los arminianos defendían era: el pecado ha afectado al ser humano, pero no lo ha corrompido completamente. En otras palabras, el ser humano no está enfermo, no está muerto espiritualmente. En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo, que las personas pueden responder al llamado de Dios otra vez por su libre albedrío. Hermanos, en el hombre no existe voluntariamente la moral suficiente para responder al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque desde la caída el ser humano entra bajo el dominio del pecado, de la naturaleza pecaminosa, y por eso la Biblia nos llama en ese tiempo esclavos. Cuando erais esclavos, le pertenecíamos y muchos todavía pertenecen a ese otro amo. De manera que lo único que nosotros podemos hacer es pecar y no alcanzar la salvación. Y ellos, los arminianos, estaban diciendo, pues, el ser humano puede llegar a mejorar, por decirlo así, a mejorar para luego alcanzar la salvación. ¿Cuál fue la respuesta del sínodo? ¿Cuál fue la respuesta que ellos dieron en esos 2 capítulos? El ser humano está totalmente corrompido por el pecado y es incapaz de responder a Dios sin la obra del Espíritu Santo. Una vez estaba escuchando al pastor Sugel y él estaba diciendo, le preguntaron entre lo que es más o menos la soberanía y cómo una persona puede creer si está muerta espiritualmente. Y él estaba diciendo, Dios es el que te da la fe y tú crees. Y ahí está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No es que el hombre tiene la decisión, sino el hombre cree porque Dios le ha dado la fe. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y él no se queda ahí, dice, y esta fe no viene de vosotros, esta fe es un regalo de Dios. Es decir, Dios, por medio de su Espíritu Santo, le da al ser humano la fe y el ser humano puede creer. Ahora, ¿cuál realmente es la respuesta aquí? La respuesta aquí es que el ser humano está depravado totalmente. Es que el ser humano está muerto espiritualmente, depravación total. Aunque pues hoy en la teología se distingue la muerte espiritual y la depravación total, vamos a usar el término depravación total. El ser humano está completamente depravado. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir, gracia. O sea, el hombre no puede por sí mismo
alcanzar la gracia de Dios. ¿De qué? Porque está corrompido, totalmente cegado, totalmente ensordecido, totalmente por el pecado. Romanos 3:10 al 12 es un texto que aclara muy bien lo que es la depravación total. No hay justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 1, el 2 y parte del 3 de Romanos, entenderemos que el ser humano está totalmente depravado. Totalmente depravado. Efesios 2:1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No dice cuando estaban en la UCI, porque estábamos todavía vivos, pero graves. No, no dice cuando estaban enfermos, cuando estaban muertos, totalmente muertos. La depravación total también habla de alguna forma de la necesidad de la regeneración, porque fue también otro aspecto que en ese capítulo ellos hablaron, la necesidad de la regeneración. Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, es necesario ser regenerado. ¿Por qué? Porque estamos totalmente depravados. Por lo tanto, nosotros necesitamos nacer de nuevo, ser regenerados, ser convertidos. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo que nos da a nosotros, nos da la fe y nosotros creemos. Él hace la obra de conversión a nosotros y nosotros nos convertimos. Él trae quebrantamiento y arrepentimiento, nos da arrepentimiento y nosotros nos arrepentimos. Esa es la soberanía de Dios en la salvación. En ese punto, en esos dos capítulos también se habla de la gracia irresistible, la gracia irresistible de Dios. Los arminianos, ellos enseñaban que las personas pueden decidir no ser salvas. Es decir, ellos pueden decir cuando ellos escuchen el evangelio, el hecho de que digan yo no acepto es porque están resistiendo a Dios, que Dios no puede aplicar a la salvación en ellos. Aquí hay una incoherencia muy fuerte. En otras palabras, lo que se está diciendo es que la obra de Cristo es insuficiente. En otras palabras, se está diciendo que la salvación de Dios depende del hombre. Es decir, Dios en la salvación, en todo el plan redentor, depende del hombre. Como quienes dicen que el hombre es el principal autor, porque sin su decisión y consentimiento, entonces la salvación no llega. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. No hay ni un solo salvo que sea salvo, que no sea salvo porque el Padre le haya llevado a Cristo. Todos somos salvos porque el Espíritu Santo hizo la obra regeneradora en nosotros y nos dieron la salvación. Entonces, en medio de esta cultura que carece de bondad, es decir, donde no hay bondad, donde todo el mundo piense en él mismo, la doctrina de, de la salvación, esa doctrina de la regeneración, esa doctrina de la gracia
irresistible, es fundamental para mostrar la gravedad del pecado. Es fundamental para entender qué tan profundo y qué tan lejos está el ser humano. O sea, el ser humano no digamos que está a unos pasos porque está enfermo, no. El ser humano nace totalmente depravado. Y si soberanamente no es elegido, muere totalmente depravado. No hay una inclusión que nosotros podamos poner ahí y pensar que se trata de que, bueno, Dios, no sé, bueno, ellos sabrán qué otros pensamientos suelen tener, sin embargo, no hay manera de que nosotros podamos pensar otra cosa. Lo creemos porque la Biblia así lo enseña. Y finalmente, otra controversia seria es que los creyentes pueden perder la salvación. En tanto que en el sínodo lo que se estaba defendiendo, cuando digo defendiendo, no significa que el grupo arminiano no tenía defensores de su doctrina, ellos tenían defensores de su doctrina, pero la costumbre era si se llegaba a que era una herejía, pues eran expulsados y finalmente se les expulsa del concilio y se les declara herejes. No se acepta su doctrina. Ellos opinaban, digo opinión, porque um, esto claramente no podemos, no está cercano a la enseñanza bíblica, que la salvación se pierda. Eso es absurdo. Y la iglesia debe entender la profundidad de este asunto, porque la iglesia hoy estamos viviendo inseguridades, inseguridades en muchas cosas y nosotros entonces pensamos que la salvación la podemos perder mañana o si Dios llega hoy y nosotros estamos pecando, entonces la salvación la podemos perder. Los arminianos dicen, los creyentes pueden caer de la gracia y perder su salvación si no perseveran hasta el final. ¿Por qué cosa? Por sus propios esfuerzos. Aquí hay una amistad con la teología católico-romana de la salvación, donde afirman que la salvación no solamente depende de la obra de la fe en Jesucristo, sino la fe en Jesucristo es aplicada, pero esa fe en Jesucristo tú la conservas mediante las obras de caridad. Y la decisión final de si usted va a ser salvo o no en el cielo, entrecomillado, dicen, van a evaluar tus obras. Y si tus obras no pesan, entonces usted no va a ser salvo, a pesar de que tuviste fe en Cristo. Nuevamente, la insinuación es que la obra de Cristo es insuficiente. Incluso no tiene ni siquiera poder para salvar. Pero no es lo que nos muestra el texto bíblico. De hecho, el sínodo defiende y afirma que los elegidos, una vez regenerados y justificados, son guardados para siempre para salvación. Dios preserva a los santos hasta el final. En otras palabras, hay seguridad de salvación para aquellos que han sido elegidos para ser salvos, aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz, aquellos que la salvación eficazmente es aplicada, ellos son preservados hasta el final de los tiempos. Juan 10, 28 y 29 es un verso clave en este asunto. Y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A las ovejas que reconocen su voz y a las ovejas que le siguen. Leyendo versículos anteriores. Nadie las arrebatará de mi mano. Sigue afirmando el mismo, la segunda parte del versículo 29. Romanos 8, 38. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, y ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En la segunda parte de Primera de Pedro 1:5
Dice la palabra de Dios que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Dios es el que preserva a los salvos. Nadie puede llegar a perder la salvación. Entonces, ¿qué hay de los que empezaron y hoy han terminado fuera? Hay dos cosas. O van a ser restaurados porque son salvos, o no van a ser restaurados porque no son salvos. Esas son las dos cosas que nosotros, que hay en este asunto. Ahora bien, ese es el contenido de los cánones de Dort. Ese es el contenido. Los cánones de Dort son declaraciones doctrinales. Y como bien decía al inicio, es un documento que nosotros podemos usar en el día de hoy, en el momento de plantar iglesias, queremos escribir una declaración de fe. Es un documento fiable. ¿Por qué? Porque creemos que es un resumen de la doctrina bíblica. Pero nosotros también, en relación a esa doctrina de que se pierde o no se puede perder la salvación, vivimos en un mundo de incertidumbres. Entonces, si se pierde la salvación, entonces no hay seguridad de nada. Pero esa doctrina de la seguridad de la salvación, de la preservación de los santos, la perseverancia de ellos, soberanamente hablando, esa doctrina nos da la seguridad de que la salvación no se puede perder. Nos hace confiar en Dios, de que si Él nos ha llamado, Él nos ha elegido y nos ha dado la salvación, esta ha sido aplicada a nosotros, entonces no la podemos perder. ¿Qué estamos viendo en todo este documento? Lo que estamos viendo que hay un grupo de personas que dice, la salvación tiene una parte humana para ser aplicada y para ser eficaz. Sin embargo, los cánones Dort y los defensores en este concilio toman la Biblia y muestran la fachada bíblica y la enseñanza bíblica diciendo la salvación es una obra soberana de Dios. Totalmente. La salvación planeada por Dios, trabajada por Dios, por decirlo así, y aplicada por Dios. ¿A quiénes? A los que han de ser salvos, a los que Él mismo ha elegido. Ahora podemos ver cuatro aspectos necesarios para el día de hoy. Los cánones son necesarios para nosotros hoy en varias cosas de nuestra vida, incluso en relaciones personales. Sin embargo, yo quiero que nosotros miremos solamente estas cuatro. En primer lugar, para el creyente individualmente. Los cánones 2 son importantes para el creyente individualmente porque le dan la seguridad, la confianza en Dios de que la salvación ha sido trabajada por Dios, traída por Dios y nos la ha regalado. Y eso debería generar humildad en el creyente, saber que yo dependo completamente de Dios. Y ella le preguntaría, entonces, las disciplinas, las llamadas disciplinas de la gracia hoy, ¿en qué lugar entran? Entran en el lugar de la humildad y la dependencia a Dios. Porque yo hago las disciplinas, las pongo en práctica, la lectura, la meditación, el ayuno y la oración, yo pongo todo eso en práctica porque yo dependo de Dios. Yo no lo pongo en práctica porque yo me voy a ganar el favor de Dios. En segundo lugar, los cánones de Dort son necesarios en nuestros días para la familia cristiana, porque nos da una base para tener una educación y formación cristiana en el hogar.
nos da una base, nos ayuda, puede ser un manual para enseñar la sana doctrina en tu casa. A lo mejor nosotros tal vez no tenemos las habilidades de empezar a escribir una declaración doctrinal, o sí las tenemos, pero Dios ha permitido que a lo largo de la historia esos documentos existieran, como digamos también la Confesión de Fe de Westminster. Todos esos documentos existen para traer y trazar una línea ortodoxa según la enseñanza bíblica. Puede haber unidad y propósito en la oración. O sea, yo ya tengo un camino de cómo orar en mi hogar, de cómo orar en mi casa. Puede fomentar la adoración. Son cosas prácticas que cuando nosotros leemos los cánones de Dort y nosotros podemos ver las herejías que se mencionan, que se estaban pronunciando, y las respuestas, entonces nosotros comprendemos que es la soberanía de Dios haciendo todo. Nos rendimos en adoración. Es decir, en asombro, nos asombramos de la soberanía de Dios y de la gracia de Dios. En tercer lugar, podemos ver que los cánones de Dort son importantes y necesarios también para la iglesia. ¿Por qué? Porque nos ayudan a marcar una fidelidad doctrinal. Nos ayudan a entender con claridad la misión, y también dan un consuelo en tiempos de prueba. Ahora voy a decir por qué. La fidelidad doctrinal, ¿por qué? Porque la predicación en la iglesia tiene que ser una soteriología donde Dios es el soberano, aquel que la aplica. Tiene que ser una predicación donde se enseña que la salvación es segura. Y nosotros podemos estudiar y saber profundizar esas cuestiones cuando nosotros tomamos los cánones de Dort como un documento vigente para nosotros también. No es simplemente un documento histórico que quedó en el pasado. Es un documento que todavía nos recuerda que dentro de la iglesia pueden hacer una herejía, de manera que hay que predicar la doctrina sana. A nivel pastoral también nos sirve. ¿Por qué? Porque podemos centrarnos en la predicación centrada en la gracia de Dios. Centrarnos en la predicación es entender y comprender que lo que hacemos, el evangelio que nosotros damos, no es un evangelio que, digamos, lo sacamos de la manga o de los labios hacia afuera, sino es un evangelio ortodoxo que durante siglos, durante años, se ha conservado puro, porque ha habido gentes que han trabajado y luchado, Dios los ha levantado, así como también hoy levanta personas para corregir ciertas doctrinas y ciertas cuestiones. De manera que es sumamente importante que nosotros podamos comprender todo esto. En la consejería y el cuidado pastoral, ¿qué tal si alguien viene llorando y dice, ayer yo robé y siento que he perdido la salvación? Si nosotros no estamos firmes en lo que es la perseverancia de los santos, entonces vamos a empezar a simpatizar. Todo es malo. Obviamente, el pecado es pecado y Dios lo ve como pecado, rebeldía contra él. Sin embargo, darle también la esperanza del evangelio de que a pesar de que yo he pecado, mi salvación es segura. Y eso va a hacerle entender al creyente, como dice la canción, su gracia es mayor. Ya no se trata de que yo haya o no haya pecado. De manera que son cuatro aspectos y muchos otros que nosotros podemos ir encontrando después de estudiar los cánones de Dort. Son varios aspectos.
Entonces nosotros podemos tener esas tres conclusiones. En primer lugar, las herejías. Los cánones de Dort ah, confrontaron las enseñanzas arminianas que se oponían a la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Se oponían a las personas que decían que el ser humano tiene parte de aplicar la salvación de Dios a las personas o a ellas mismas. También contiene respuestas. Y las respuestas del sínodo es sencillamente reafirmar que la salvación es obra completamente de Dios, desde la elección hasta la preservación, desde el momento que Dios nos elige y hasta el momento que nosotros entramos en la eternidad con Dios, todo eso es Dios quien lo ha aplicado. Esta salvación se basa únicamente en la voluntad y en la gracia de su soberanía. Podemos concluir que también es importante para nosotros porque nos recuerda la centralidad de la gracia divina en todas las áreas de la vida cristiana, dándonos la seguridad en la obra salvadora de Dios, dándonos el marco teológico que podemos seguir para tener una sana doctrina y muchas veces también resumiéndonos el esfuerzo y el trabajo de empezar a escribir una nueva declaración de fe. Porque gracias a Dios, cuando queremos tener una buena declaración de fe sobre las recomendados, cumplen y resumen muy bien el contenido bíblico sobre la soterología. Soterología, todo lo que Dios quiere decir o todo lo que Dios dice sobre la salvación. Entonces, muchísimas gracias, hermanos. Vamos a escuchar preguntas. Bien, Alejandro, agradecerte por este tiempo. Antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, me gustaría conocernos un poco más. Alejandro, cuéntanos qué es lo que vienes haciendo. Cuéntanos un poquito más de tu vida, de tu ministerio, para poder conocer. Okay. Yo pues, voy a dejar de compartir aquí. Listo. Pues yo nací en una familia cristiana. Sin embargo, cuando llegué más o menos a los 16 años, me desbordé, fui completamente pandillero en mi país. Sin embargo, por la gracia de Dios, por una misionera colombiana, ella estuvo en mi país por varios años, conocí el Evangelio cuando era joven, pero después de un tiempo el Señor me confrontó en la adolescencia, cuando estaba ya, eso me permitió regresar a la iglesia bautista de Guinea Ecuatorial en Bata. Eh, Después de mi conversión, realmente todo fue rápido porque al regresar, creo que uno o 2 años después, no recuerdo con exactitud, empecé a servir, después de ser bautizado, empecé a servir como líder de jóvenes en la iglesia y fue por muchos años. Luego empecé a servir como copastor en la iglesia por varios años, como 5 años. Serví también como líder nacional de jóvenes de la iglesia bautista. En todas las iglesias locales bautistas se tenía como una convención o una junta juvenil. Entonces yo era bueno, inicialmente fui el vicepresidente y luego fui el presidente de la junta de jóvenes y era miembro de la Junta Nacional de la Iglesia. Es decir, Dios ha permitido que yo pueda trabajar en diferentes aspectos dentro de la iglesia. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, cuando llegó la y era necesario seguir, sobre todo hacer un seguimiento. La iglesia nos envió a mi esposa y a mí
a ir a discipular a, a una familia un poquito a las afueras de la ciudad de Bata. Empezamos a discipular a la familia, todo el mundo, creyentes de diferentes iglesias, incluso diferentes denominaciones a la bautista, empezaban a llegar en la casa de este señor porque todos los lugares de culto estaban cerrados. Ellos venían a escuchar la palabra de Dios, en el discipulado, el estudio y todo esto. Cuando se reabrió los lugares de culto, obviamente los que ya tenían sus congregaciones locales regresaron a sus congregaciones locales, pero los familiares que estos habían traído invitándolos, ellos se quedaron. Y así empezó la primera iglesia que el Señor me permitió pastorear. Empezó de esta manera y por su gracia estuvimos pastoreándola por más o menos un año y medio y el Señor abrió la puerta para nosotros venir a Colombia. Ahora aquí en Colombia también vinimos para seguir completando los estudios teológicos. Y por la gracia del Señor estoy haciendo una maestría, estoy en el segundo año, ya en el Seminario Reformado Latinoamericano, entonces estoy haciendo una maestría allá y también pastoreando esta iglesia aquí en Barranquilla. Y nosotros llegamos aquí en Barranquilla, pues, porque el pastor local de la iglesia donde estamos ahora, por algunas cuestiones de salud, ya no podía ah, seguir completamente en el ministerio. Entonces nos invitaron para poder pastorearla, para poder colaborar aquí en un tiempo indefinido. Y por la gracia de Dios, llevamos 2 años en Colombia trabajando y sirviendo al Señor. En Bogotá trabajamos también en el intento, no se plantó en el intento de una plantación nueva de iglesia, pero al final no se pudo porque nosotros vinimos aquí, vinimos en Barranquilla. Entonces no sé si hay algo más específico. No, buenísimo, buenísimo. Gracias, Alejandro, por tu tiempo. También quiero presentarnos a nosotros como institución educativa. Un momentito, por favor. Bien, hermanos, nosotros también queremos presentarnos. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y les invitamos a que puedan seguirnos en nuestras diferentes plataformas y redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Y a dar los anuncios. Por el mes de la Reforma hemos venido realizando diferentes actividades. Esta actividad con el pastor Alejandro es parte de estas actividades del mes de la Reforma. El 2 de noviembre al mediodía, hora Perú, 12 del mediodía, hora Perú, estaremos realizando el taller Teología Bíblica de los Oficios de Jesús, como los tres oficios de rey, profeta y sacerdote el Señor Jesucristo cumplió, se encuentran también ya establecidos en el Antiguo Testamento, y esto va a estar a cargo del pastor bautista Ty Taylor. Y también, bueno, aquí está el flyer, y también, hermanos, el Centro de Capacitación Profesional de Civitas Day también tiene bien a poder invitarlos a matricularse a nuestro próximo curso, Ética y Práctica Profesional. Ética y Práctica Profesional, como ustedes o quisiéramos informarles, como Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, tenemos una academia de teología, pero también tenemos un centro de capacitación profesional. Y dentro del centro de capacitación profesional estaremos impartiendo este primer curso de ética y práctica profesional. Así que, hermanos, creemos como Civitas Dei que el Evangelio es el fundamento también de nuestra ética y de nuestra práctica profesional. Así que te invito a que puedas inscribirte. Estará ahí partido por el profesor Eric Zucker, que tiene una maestría en divinidad en el Seminario Teológico Reformado en Orlando, en Estados Unidos. Va a estar iniciando el 16 de noviembre por 6 semanas. Así que, mis hermanos, una vez más, somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Vamos a detener la grabación, vamos a despedirnos
de nuestros hermanos que estarán viéndonos en las diferentes plataformas por grabado. Pastor Alejandro, últimas palabras para cerrar la transmisión y luego ya pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Pues animar a mis hermanos a considerar la teología histórica porque es fundamental para comprender muchas cosas. A veces hay un dicho común que se dice, nada es nuevo, y efectivamente es así. Todavía hay herejías que suenan. Tenemos que saber cómo se han tratado a lo largo de la historia para nosotros también poderlas tratar hoy con eficacia. Entonces, esas serían las palabras. Gracias, Pastor Alejandro, por su tiempo. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a cerrar la transmisión para pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Hasta luego.